En la bolsa de valores existe un número que no mide ni empresas, ni mide ganancias, ni siquiera mide tasa de interés. Mide algo que es mucho más humano, mide el miedo. Ese número se llama el VIX y es conocido como el índice del miedo. Cuando sube, los traders nos activamos mucho más, pero cuando cae, todo el mercado y todo el mundo se relaja porque hay tranquilidad en el mercado. Pero ¿qué es exactamente ese número del VIX y cómo funciona? Y además, ¿cómo podemos utilizarlo a nuestro favor en nuestras inversiones? De eso va un poco este video. Hoy quiero explicarlo de una forma simple, con ejemplos, y te voy a mostrar cómo este índice se ha convertido en prácticamente un termómetro emocional de los mercados. Entonces empecemos por lo primero. ¿Qué es el VIX? El VIX es un índice que fue creado por la Bolsa de Opciones de Chicago, por el CBOE, y se calcula a partir de las opciones sobre el S&P 500, las posiciones call y put. Este índice representa la volatilidad esperada de 30 días y no hay que complicarse con el lenguaje es bastante simple porque mide cuánto movimiento esperan los inversores en el próximo mes en el mercado. Básicamente eso es lo que mide. Por eso no es un índice que refleje el presente, el movimiento actual, sino que mide el futuro esperado, los próximos 30 días. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es algo inmediato, sino que es un indicador a futuro. Y realmente así es como se interpreta. ¿Y por qué se llama un índice del miedo? Eso es importante que sepas cómo se crea, porque cuando los inversionistas tienen miedo de una caída fuerte, compran más opciones de protección, es decir, puts. Eso encarece las primas de las opciones y la fórmula del VIX sube. Básicamente, es así de simple. Han habido muchos ejemplos en la historia que nos dan a entender esa correlación entre el índice y el mercado. De hecho, en la crisis del 2008, los niveles del VIX llegaron cercanos a 80, pero en pandemia, hace unos años, el VIX estuvo por encima de los 80, es decir, el índice estuvo supremamente alto, el indicador del miedo. En tiempos normales puede estar entre 12 a 20, ese es el número histórico, pero si vemos el rango histórico entre 1990 y el 2020 ha estado exactamente entre 9.14, el punto más bajo, y 82.69, el punto más alto en pandemia. La relación es inversa con el mercado. El VIX la mayoría de las veces se mueve en el sentido opuesto al S&P 500. Recuerda que el S&P 500 es el índice de referencia del mercado, por eso el VIX se calcula sobre opciones del S&P 500. Y normalmente cuando el VIX sube, aumenta mucho el riesgo, el mercado tiende a caer, porque el VIX sube como una medida de protección de los traders de opciones, y cuando el VIX cae, el S&P 500 tiende a subir. Por eso cuando estamos en máximos históricos, el S&P 500 o el VIX, está abajo, está tranquilo, no se está moviendo tanto, porque estamos en máximos históricos, todo está tranquilo, todo está bastante relajado. De hecho, hay un ejemplo bien interesante que en marzo de 2020, ¿recuerdas marzo de 2020? Que fue cuando todo esto estalló, toda la pandemia. El S&P 500 cayó casi un 35%, mientras el VIX, pues obviamente estuvo por los niveles de 80, incluso arriba del 80. Entonces ahí se ve esa relación, esa correlación inversa. Pero hay que tener cuidado con algo, porque esto no es una regla perfecta, es una tendencia estadística, es una correlación. Y hay que tratarse como eso. No es un 100% de las veces. Estadísticamente, la mayor parte de las veces funciona así, pero nunca el 100%. Te preguntarás, entonces, ¿cómo usamos el VIX? Aquí quiero explicarte los de diferentes puntos de vista. Uno, ¿cómo utilizaría el VIX alguien que está invirtiendo en el largo plazo? Y ¿cómo utilizaría el VIX alguien que está haciendo trading en el corto plazo? Pensemos primero en un inversionista en el largo plazo. Cuando el VIX está muy alto, suele ser un indicador de que hay pánico. E históricamente esos momentos de miedo son oportunidades de compra, también oportunidades de proteger las inversiones que se tienen a largo plazo. Por ejemplo, alguien que compró en marzo de 2009 o en marzo de 2020 lo hizo cerca de correcciones históricas, de puntos muy bajos, de momentos en los que tuvimos caídas importantes en el mercado. Así que cuando el VIX empieza a aumentar, es una gran oportunidad para rebalancear portafolios. Vamos a tener seguramente pérdidas en el corto plazo o caídas en el corto plazo, pero tremendas oportunidades de vista a futuro. Ahora, si sos trader o como trader en el corto plazo,
¿cómo se puede aprovechar el VIX? Si el VIX sube, empieza a subir fuerte, es el momento en el que tenemos la oportunidad de tener muchas más oportunidades, más, valga la redundancia, más oportunidades de participar en el mercado, porque la volatilidad tiende a subir y el mercado tiende a caer. Y no sé si has escuchado ese refrán de que los mercados suben en escalera pero bajan en ascensor. De hecho, hoy en día los mercados suben en escalera, suben bastante lento, pero cuando caen en caída libre. Y son los momentos en los que la volatilidad aumenta, nuestras estrategias en trading se deben adaptar a ello, pero tenemos muchas más oportunidades. Pero también es importante preparar la gestión del riesgo. Supremamente importante, más que ir sobre oportunidades, es tener una buena gestión de riesgo presente, ¿ok? Pero, por el contrario, para un day trader, si el VIX baja de forma constante, el mercado está relajado y suele favorecer a ese tipo de movimientos tendenciales alcistas en los cuales simplemente vamos comprando y comprando y comprando y comprando el mercado, no con rangos tan amplios, pero obviamente generando unas buenas oportunidades. Ahora, si ya sos un trader avanzado, muy avanzado y tienes experiencia, se pueden usar incluso los futuros y las opciones sobre el VIX para tener estrategias específicas. Si tienes un entrenamiento específico como lo que hacemos nosotros. Por cierto, si quieres conocer cómo nosotros nos adaptamos a operar los mercados, abajo vas a encontrar una clase completamente gratis, solamente de registrarte, y vas a conocer toda nuestra metodología. Va a ser una clase de unos 45 minutos en el que te voy a desglosar paso a paso todo lo que hacemos y cómo podemos encontrar una lógica en el mercado, ¿ok? Errores comunes. Pensar que es infalible, ese es el primer error. El VIX no predice, refleja una expectativa en los próximos 30 días, pero no predice, no hay nada en el mercado que prediga, no hay algo como un santo grial, no existe, por más que se busque eso, no existe. No se va a encontrar, no hay nada como ello en el mercado. Error número 2, usarlo sin contexto. El contexto es clave, el contexto es el rey, entender en qué punto estamos, tener una buena lectura del mercado, porque no se trata ojo, no solamente un contexto técnico, pero también un contexto macroeconómico, entender bajo las circunstancias, porque por ejemplo, un VIX alto por elecciones no es lo mismo que un VIX alto por una crisis financiera, son oportunidades diferentes. En elecciones es normal que haya temor, porque hay una incertidumbre ante un resultado, pero no es un dato per se del mercado, es un dato de lo que puede suceder respecto a un resultado en las elecciones como tal, así que es algo más social. Siguiente error, olvidar que no es directamente invertible. Es decir, normalmente para sacar buenas oportunidades, aunque puedes hacer day trading sobre algunos derivados del VIX, normalmente vamos a querer ir a ETFs, a futuros u a opciones para operarlos directamente y allí pueden encontrar las oportunidades. Así que el VIX no es un oráculo, no es un espejo, no es un predictor, es algo que refleja lo que sienten los inversionistas, lo que sienten los participantes del mercado, es decir, el miedo y la expectativa en los próximos 30 días, ¿de acuerdo? Y si el miedo aumenta, la expectativa o la probabilidad de caídas aumenta, ¿de acuerdo? Y aprender a leerlo no significa que nunca vas a perder, no significa que siempre vas a ganar. Significa que vas a entender mejor el pulso, ese pulso emocional de los mercados. Y en un mundo donde, en un contexto en el que las decisiones se mueven por emociones, porque al fin del día pueden haber algoritmos, puede ser lo que sea, hay personas. Y las personas tenemos emociones. Al fin del día, las decisiones se mueven por emociones más que por lógica, por lo cual entender el VIX es una ventaja poderosa en la bolsa de valores. Así que esto es todo lo que debes recordar. 1. El VIX mide la volatilidad esperada en los próximos 30 días basado en el S&P 500. 2. Se le llama índice del miedo porque sube cuando los inversores buscan protección. 3. Tiene una relación inversa con el índice de referencia, que es el S&P 500. Cuando el mercado cae, el VIX sube. Y cuando el VIX cae, el mercado tiende a subir. 4. Su rango histórico va de 9 a 80 puntos. En picos extremos tiende a coincidir con crisis o con eventos como la pandemia. Siguiente, el VIX no se negocia directamente y se usan futuros, opciones, incluso ETFs. Es decir, hay otros activos que te permiten negociar el VIX.
No necesariamente ir directamente al VIX es la forma más inteligente. Así que esto es todo por este video. Ya entiendes cómo funciona el VIX. Ahora te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros en el S&P 500 y con más experiencia vamos a ir entrando sobre cómo sacar ventajas y oportunidades en esos picos altos e incluso en esos picos bajos del indicador del miedo. Mi nombre es Seba Zuluaga y si este video fue de tu interés, quiero invitarte a que te suscribas y le des like al video. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.